Querida familia, muy buenas noches. Hoy les cuento algo que me costó creer incluso después de vivirlo en carne propia. Y si siguen hasta el final, encontrarán una sorpresa que no esperaba ni en mis peores turnos. Soy Mateo Ortega, exteniente de inteligencia y perito en operaciones especiales. Trabajé más de 15 años en patrullas nocturnas y en unidades que entraban donde nadie quiere poner un pie. Lo que les voy a relatar empezó como una cacería a un presunto talibán que se ocultaba en la ciudad y terminó convirtiéndose en una investigación donde la violencia, el silencio institucional y algo que no se entiende con balas se mezclaron. Esto no es una novela, son casos documentados que, por la presión de varios sectores, quedaron sin cierre. Prepárense lo mejor que puedan. Acompáñenme esta noche. Y sí, me río nervioso porque todavía siento el frío de aquella madrugada. Crecer en un barrio donde las sirenas eran parte del paisaje me marcó desde niño. Mi infancia tuvo el ruido de motos, el olor a aceite y a pan recién hecho, y la voz de mi madre recordándome que la calle no perdona. En mis primeros años veía a los policías como héroes de cine, pero a los 17 años las cosas cambiaron cuando perdimos a un vecino sin explicación y la comisaría cerró el expediente por falta de pruebas. Esa injusticia me empujó a estudiar peritaje y a entrar en la academia. Me gradué con cartilla y traje, aprendí a contar manchas de sangre como otros contaban historias, y prometí no callarme cuando algo oliera mal. Pasé por operaciones de alto riesgo en la montaña, por patrullajes en fosas clandestinas y por noches enteras en la morgue. Aprendí a nombrar lo que veo: autopsia, coartada, custodia, fosa, cadena de custodia. Pero hay cosas que la experiencia no borra del alma, como el sabor metálico de la adrenalina y el olor a caucho quemado de un operativo fallido. En una ocasión, durante una redada en un galpón, escuché a un niño llorar detrás de una puerta clausurada y su llanto me sigue cuando cierro los ojos. Esos recuerdos moldearon mi método. Siempre documentación, siempre fotos, siempre testigos, siempre pedir fiscalía aunque el poder intente silenciar. Hoy sigo con esa misma convicción, aunque la vida me haya enseñado que la verdad a veces es demasiado peligrosa para quienes la poseen. El primer operativo fue a las 3 de la mañana. La orden venía del fiscal Ignacio Rojas y pedía custodia inmediata sobre un ciudadano identificado como Khalid Ali, conocido en círculos extremistas como el Kawar, sospechoso de coordinar células que financiaban operaciones en el extranjero. Reunimos al equipo en el parqueadero de la comisaría. El sargento Javier me miró y dijo en voz baja: «Esto huele a madera podrida». Y su nariz nunca me engañó. El plan era sencillo: infiltración por la parte trasera, cortar el suministro eléctrico del edificio para forzar la salida y controlar al objetivo con chalecos puestos. Carlos, El perito, llevaba la cámara. Ana, la enfermera, estaba lista para estabilizar. Luis, el chofer, manejó la patrulla hasta la esquina. Cuando llegamos, la fachada tenía banderolas colgadas con símbolos que no entendía, y el viento traía olor a incienso y gasolina. Nos movimos en formación, su respiración era audible, la lona del techo raspada como uñas sobre madera, y al tocar la puerta, el pico del sargento Javier tembló apenas. 1, 2, 3, dije, y empujamos. Dentro, un pasillo oscuro, alfombra pegajosa en los pies, fotos pegadas en las paredes con recortes de periódicos. Alguien gritó: «¡Alto policía!», y las luces explotaron con un estruendo seco. Hubo ruido de platos, un metal que chasqueó y luego el primer disparo que nos hizo tirarnos al suelo. «¡Rápido, cobertura!», ordené mientras sentía el calor en mi mejilla y escuchaba el eco de las balas golpear la vitrina de una habitación. En la cocina, un hombre moreno con barba y ropa de camuflaje apuntó con un arma antigua, los ojos encendidos como si alguien le hubiera pintado brasas en la pupila. «No me voy sin mi gente», dijo. «No voy a entregarlo», contestó Javier. Los gritos se mezclaron con el olor a pólvora, el ruido del chaleco al recibir un impacto y el sabor amargo de un cigarro que alguien había dejado entre los escombros.
logramos reducir a 2 cómplices y herir al objetivo en la pierna. Lo subimos a la patrulla con custodia y lo llevamos al hospital municipal. Durante el traslado, algo extraño sucedió en la parte trasera de la ambulancia. Una sombra que se movió como si tuviera alas, un murmullo en una lengua que no identifiqué, y cuando revisé, el sospechoso estaba en silencio absoluto, con los ojos fijos como si alguien los hubiera reemplazado por obsidiana. Esa noche, en la puerta del hospital, la visión me pegó como un golpe. Vi una figura recortada contra las luces de emergencia, algo con la silueta de cuernos que se quedó mirando al herido. Oí un susurro que decía mi nombre y sentí un olor a tierra mojada y resina que me llenó la boca de polvo. «¿Qué ves, Mateo?», preguntó Ana con la voz quebrada. «Nada», respondí, pero no era verdad. La presencia era tan tangible que pude sentir el tacto imaginario de algo frío rozando mi nuca, y la memoria de aquella escena volvió como una imagen cinematográfica en blanco y negro. Cerré los ojos y tuve el recuerdo de un rito en una casa abandonada que investigué una semana antes, velas consumiéndose, una estatua con la cara borrada, una hoja de papel con palabras que parecían órdenes. Cuando abrí los ojos, el sospechoso había desaparecido de la camilla. Nadie explicó cómo. Las cámaras del hospital mostraron estática en el momento exacto, las bitácoras no registraron salida y la camilla quedó vacía con marcas recientes de su cuerpo dibujadas en la sábana. Fue la primera vez que un misterio físico ganó ventaja sobre la cadena de custodia. Días Después, la búsqueda nos llevó a un taller en el barrio industrial donde encontramos símbolos en paredes, un altar improvisado con billetes quemados y una vitrina con objetos que no siempre son artefactos comunes en una red de financiamiento. El lugar olía a alcohol, a cuero viejo y algo metálico como sangre seca. Carlos tomó fotografías y narró cada ángulo en un grabador. Luisa, una vecina que vivía al lado, comentó en voz baja: «Escuché rezos a medianoche», y su frase quedó en la fiscalía como indicio. Analizamos la escena. Un altar con un trozo de tela bordada, una figura de plástico con manchas que parecían grasas humanas, papeles con nombres cruzados y una lista de transferencias a cuentas pequeñas. Pedí a la fiscalía la intervención del laboratorio y el perito del laboratorio describió el proceso de análisis en términos sencillos. Recolectamos muestras biológicas con hisopos estériles, etiquetamos cada bolsa con número de evidencia, empleamos reactivos para detectar trazas de hemoglobina y enviamos a cadena de custodia. El plazo inicial para resultados fue de 5 días y ese informe se volvió clave porque en él apareció una correspondencia entre ADN parcial y una muestra del Archivo Nacional. Las fotos que tomó Carlos quedaron en mi disco duro como pruebas, las velas consumidas en un vaso de vidrio se guardaron en una vitrina sellada, y sin embargo, alguien presionó para que el caso pasara a un archivo sin firma. El segundo gran encuentro fue con Omar, un hombre que nos llamó desde una mezquita improvisada diciendo que había sido testigo de reuniones donde se hablaba de un pacto entre células y líderes extranjeros. Conducimos hasta su casa, una pieza arriba de una tienda de abarrotes, y lo encontramos temblando, con ojos de quien ha visto demasiado. «No soy santo», dijo, «pero vi a hombres que cambiaban nombres por sellos, juraban por algo que no era religión». Empecé la entrevista con preguntas directas. ¿Quiénes estaban? ¿Qué dijeron? ¿Hubo dinero o símbolos? Omar respondió con pausas largas y respiración entrecortada. Había un hombre con una cicatriz en la mano, lo llamaban Khalid, traía medallas de fuera y hablaba de un pacto que aseguraba que nadie caería si ofrecían sangre a cambio. Le pedí que me contara la primera vez que lo vio y describió un sótano con olor a limpio y resina, con veladoras y una canción tarareada en sombra. «Se soltó la sopa», dijo Luis, el chofer, al transcribir la grabación. En esa sala, las voces bajaban y un silencio pesado funcionaba como juramento. Añadí notas que luego revelarían que el tal tema repetía nombres, direcciones y una palabra que no entendía: custodia. En ese diálogo, la tensión creció porque cada respuesta activaba memorias en el equipo y las manos de Javier comenzaron a sudar como si estuviera ante un tribunal. En la entrevista al detenido que conseguimos capturar después por un operativo en la costa, algo cambió el rumbo. Le hablamos frente a frente en una sala fría del edificio. En la fiscalía
con una mesa de formica y 2 sillas. «Dime quién te protegía», pregunté. «No lo sé», respondió con una risa seca. «Entonces dime qué pactaste», insistí. «No pacté con un hombre», dijo. «Pacté con una idea que me prometió no morir cuando disparaba». Le detallé los cargos y él, casi en tono de confesión, empezó a narrar su backstory. Esta parte fue crucial porque reveló cómo la manipulación ideológica se mezcla con la oferta de protección y dinero. El detenido, a quien denominaremos Omar el Segundo para proteger la identidad de testigos, habló de noches en las que se le entregaron amuletos, de cenas donde comieron platos que olían a especias amargas y de una figura que siempre llegaba con un sobre. Un hombre de traje negro me dijo que si entregaba pruebas y cumplía con lo pactado, nadie de mi equipo caería, dijo. En la sala, la enfermera Ana tomó nota, el perito Carlos grabó con su cámara y la fiscal Ignacia observó con el ceño fruncido. «Se soltó la sopa», murmuró Luisa cuando leí las transcripciones, y en ese intercambio, la palabra pacto se volvió una especie de contrato que no tenía firma ni sello humano. Los momentos de máxima tensión fueron varios, y cada uno me obligó a decidir si seguir o retirarme. El primero fue cuando entramos al taller y las velas se apagaron sin viento justo cuando encontrábamos una lista de nombres. Sentí que la sangre se me helaba, el olor a cera quemada se mezcló con sudor y la reacción de Luis fue decir «no me lo creo». En esos instantes pensé en mi infancia, en la promesa de no callar y decidí documentar todo aunque me temblara la mano al tomar la foto. El segundo punto crítico fue la desaparición en el hospital, cuando comprobamos que la cámara mostró estática y la camilla estaba vacía. Allí tuve que enfrentar la ridiculez probable ante superiores y aún así firmar un acta de anomalía. El tercero fue la confesión en la fiscalía, cuando el detenido habló de pactos y yo tuve que mantener la calma mientras mi mente buscaba explicaciones racionales. En esos 3 momentos, la tensión no era solo externa, era un combate con mis propias creencias sobre lo que puede explicar la violencia humana. Sentí náuseas, la garganta apretada y recordé el sabor del miedo de cuando era un adolescente escondido en un pasillo. Después de recoger testimonios y pruebas, surgió un problema institucional, órdenes para archivar. El fiscal Ignacio recibió presiones para cerrar sin indagar a fondo. «No tenemos órdenes para proceder», le dijo un superior en una llamada grabada que luego no apareció en archivos oficiales. En la comisaría, la patrulla que yo había conducido fue enviada a otro distrito, las cámaras de seguridad del taller sufrieron fallas coincidentes y el juez que debía firmar el permiso de allanamiento demoró meses. Cristina, la periodista que había cubierto el caso desde el inicio, nos envió correos pidiendo documentos y recibió respuestas vacías. «Es como si alguien jalara hilos desde atrás», escribió. Ante ese silencio, decidí filtrar algunos documentos a periodistas y pedí la intervención de una ONG que trabaja en derechos humanos. No pretendo jugar a vigilante, pero cuando la justicia se vuelve muda, la comunidad exige respuestas. Fueron semanas de llamadas interceptadas, de puertas que se cerraban y de cámaras que no grababan minutos claves. La historia que más me golpeó fue la de una madre, Rosa, que perdió a su hijo en una ejecución atribuida a una célula que supuestamente estaba protegida. Llegó a la comisaría con fotos, con el olor de la tristeza pegado a la ropa, y me miró con una mezcla de ira y súplica. «Quiero que me digas la verdad», me pidió. «Hicimos todo», le dije, pero no era suficiente. Rosa decidió tomar la investigación en sus manos, fue al taller, habló con vecinos y una noche, cansada de esperar, dejó en la puerta del edificio una nota con la foto de su hijo y la palabra esperanza. Su acto de venganza fue simbólico pero determinante. Organizó a otros familiares y con la ayuda de Javier y de Luis recogieron testimonios que la fiscalía había desechado. En una madrugada fría, Rosa y su grupo confrontaron a un hombre que resultó ser custodia de un exmiembro de la organización. El encuentro fue tenso, con voces alzadas y manos que temblaban, y terminó con un intercambio de papeles que demostraron transferencias de dinero. La valentía de una madre dio un vuelco a la investigación, y el efecto en la comunidad fue iniciar una petición pública que no dejó a la fiscalía cómoda. En el epílogo, debo ser claro sobre el estado actual. Parte de las pruebas siguen bajo reserva, algunos expedientes fueron reabiertos y otros desaparecieron de los registros.
El supuesto líder Khalid sigue sin ser localizado oficialmente, aunque hay indicios de su presencia en distintas ciudades. La fiscalía abrió una investigación interna tras la presión mediática, pero sé que quedaron muchas preguntas sin respuesta. Si llegaste hasta aquí, seguramente sentiste el mismo nudo en la garganta que yo sentí en esas noches largas, y quiero que participes. Escribe silencio si crees que nos intentaron silenciar, o exigir si quieres que la investigación se reabra y que se exija transparencia. Cada comentario ayuda a presionar por respuestas y a recordar a quienes perdieron la vida. Si esta historia te tocó, suscríbete al canal para seguir recibiendo relatos verificados y testimonios que las autoridades a veces prefieren guardar. No es solo un clic, es apoyar que la verdad salga a la luz. Al cerrar, recuerden esto: perdimos certezas, ganamos preguntas, y tal vez eso sea lo único que nos permite ir adelante. Ahí estaré en sus pesadillas.